Jesús. Amén. Sí, muy buenos días. ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, qué bueno. Yo estoy muy contento de estar aquí en esta mañana con ustedes. Como dijo José Luis, yo estaba predicando. ¿Sabe qué, hermano? Sí prefiero ese micrófono, si está bien. ¿Sabe por qué? Porque se me está cayendo y no lo escucho muy bien. Ok, muy bien. ¿Me escucha un poquito mejor así? Súper. Bueno, mi nombre es Rafael Canadá y vivo en Querétaro, México, 2 horas al norte de la Ciudad de México. Y Dios me permitió tener varios años de ministerio muy fructífero en la República Mexicana. Y pude fundar 3 iglesias que llegaron a ser iglesias bastante grandes. Sin embargo, hace un poco más de 10 años, Dios me llevó hasta el Medio Oriente, a una ciudad de más de 3,5 millones de personas, en la cual no había un solo creyente, no había una sola Biblia y no había una sola iglesia. Cuando yo fundé la primera iglesia, yo tenía 21 años de edad, y ya estaba pastoreando, iniciando y pastoreando la primera iglesia en un pueblo. En México decimos rascuacho bicicletero, que significa chiquitito, ¿verdad? Que no había la gran cosa, que se llama Jopelchen, una palabra maya que significa 5 pozos. Y mi sueño siempre era llegar a pastorear una iglesia grande. Ya nos adelantamos 28 años después. Yo estaba pastoreando la iglesia más grande de nuestra ciudad, más de 1,000 miembros, viviendo en una casa bonita que mi esposa y yo acabábamos de comprar, nuestra hija única, colegio privado. Y Dios me lleva al Medio Oriente y literalmente sacude mi mundo, porque yo había llegado a lo que yo consideraba la cima de mi éxito ministerial, de lo que había trabajado arduamente, dura y con mucha pasión, ganando personas para Cristo, discipulando, edificando 3 diferentes iglesias, y de esas 3 iglesias fundamos 27 iglesias más como iglesias hijas. Así que ya teníamos cierta medida de éxito. Pero cuando llego a este lugar donde el evangelio aún no ha llegado, me sacude todo. Y desde ese momento en adelante, mi perspectiva y mi vida no ha sido la misma. Iniciamos un ministerio en el 2010 que se llama Enfoque Global, y ayudamos a la iglesia a enfocarse en cuál es la meta de la iglesia, la misión de Dios, y a no enfocarse tanto en lo que no es la meta de la iglesia, que es solo las 4 paredes de la iglesia, pero tener una visión del reino más allá de sus 4 paredes. Iniciamos mentoreando la primera iglesia, y luego fueron 2 y 4 y 7 y 10. Hoy en día mentoreamos arriba de 500 iglesias en 15 países de América Latina. Tenemos un equipo de más de 40 pastores que son facilitadores de nuestro ministerio. Y el domingo antepasado enviamos la familia misionera número 102. Y ella está sirviendo desde Lima, Perú, de la Iglesia Bautista Ingeniería, donde voy a estar en 2 semanas. La enviamos a una misión bastante fácil. De hecho, mucha gente le gustaría ir a los lugares donde hay palmeras, donde hay mucha arena, de vacaciones, pero no sé si les gustaría ir a esta ciudad. Sí, ciertamente hay arena y hay palmeras, pero la ciudad es Bagdad, Irak, y no muchos van de turismo ahí. A Brasil sí, a Irak no. ¿Pero por qué? Por la misma visión que yo vi años atrás, cuando Dios me confrontó con mi propio egocentrismo de vivir mi vida para mi éxito ministerial.
y no para su reino. Y de eso les quiero hablar. Quiero que abran sus Biblias en Mateo capítulo 13, por favor. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Y en un momento voy a comenzar a leer dos de los versículos. Y literalmente lo que vamos a tener hoy, yo soy pastor bautista, nosotros tenemos escuela dominical en nuestras iglesias, siempre antes del culto. Así que lo que yo voy a hacer es darles una lección de escuela dominical. Entonces, primero les voy a dar un estudio bíblico y el mensaje, que va a ser muy corto, al final. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Así que hoy es domingo de 2 por 1. 2 por 1. Usted no sabía cuando estaba depositando su ofrenda que hoy era 2 por 1. Cuando en el mercado es 2 por 1, ahí está toda la chusma. Todo el mundo se va para allá para comprar las verduras porque es martes 2 por 1. Hoy es domingo 2 por 1. Estudio bíblico y mensaje al mismo tiempo. Cuando yo estaba predicando encima, el jueves en la noche, dije esto. Yo comencé el ministerio muy joven. A los 21 años comencé la primera iglesia. Yo estaba predicando 7 veces a la semana, porque no solamente fundamos una iglesia, y en ese tiempo éramos bautistas bien ortodoxos, de que hasta corbata en un calorón yo tenía que usar. Tenía que predicar, enseñar escuela dominical, predicar, domingo en la noche, lunes en la noche en una misión, martes en otra misión, miércoles en la iglesia, jueves en otra misión, viernes con los jóvenes y luego sábado con todos los obreros. Así que yo predicaba 7, 8 veces a la semana. Entonces, pero cuando yo comencé a pastorear, había personas que estaban muriendo. Y a mí me tocó atender a los 21 años de edad, o sea, todavía un chavo, un niño, yo todavía no tenía la madurez y tenía que atender gente moribunda. Pero ¿sabe lo que aprendí a una edad muy temprana? La gente cuando está al punto de morir, escogen intencionalmente, deliberadamente, sus palabras, que quiere que sus seres queridos escuchan, porque quieren que se queden grabados en sus corazones. Las últimas palabras de una viejita santa de Dios que ha seguido fielmente a los pies de Cristo, y toda la familia que la rodea están ahí en un silencio sagrado, esperando que la abuelita, que la tía, que la mamá, que la hermana diga sus últimas palabras. Nunca son hijos míos, y todos están atentos. Ahora si viene, no se olvidan de darle croquetas al perro y se muere. Esos nunca son las últimas palabras. Pero quizás sabe lo que podrían ser. Enfrente de ella está su marido de 50 años y su hijo mayor, y que ellos no se han hablado en más de 20 años por una ofensa del uno del otro. Y esa viejita le está partiendo el corazón de pensar de pasar a la presencia de Dios y que no haya paz con su esposo y su hijo, y con lágrimas en sus ojos dice: hijo, perdónale a tu papá, por favor. Viejito, abraza a nuestro hijo, deja que yo muera en paz. Y ellos, conmovidos porque perciben qué tan importante es para esta mujer que está al punto de pasar a la presencia de Dios, dejan a un lado una ofensa que han tenido por más de 20 años y se perdonan el uno al otro. Nuestro Señor Jesús está al punto de ascender al Padre. Ha pasado 3 años y medio, día y noche, con sus discípulos. Uno le traicionó, lo ha convivido, los conoce íntimamente. Pero Cristo sabe esto: si ellos no continúan lo que yo inicié, la visión por la cual Dios me mandó al mundo, aún mi muerte en la cruz será totalmente en vano. Si no se expande, si la gente no sabe que yo morí
por ellos, que yo sacrifiqué mi vida. Y Cristo dice estas palabras. Estamos en Mateo 13, pero voy a citar otra cita, no lo tienen que ver, se lo sabe. Toda autoridad me es dada a mí, en el cielo y en la tierra. Es muy importante citar esta parte primero, porque el que da el mandato que sigue es el que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay autoridad superior a la autoridad de Cristo Jesús. Dice, por lo tanto, y cada vez que tú lees esa frase en tu Biblia, por lo tanto, subráyalo, enciérralo, porque siempre está hablando acerca de algo que se declaró previamente, y es una frase de conexión. Dice, por causa de que yo tengo toda la autoridad, por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nosotros escuchamos esas palabras, pero esas palabras no tienen el mismo impacto en nosotros que tuvieron en ellos. Nosotros se lo sabemos de memoria. Nosotros hasta cantamos canciones de ella. El problema es de que no vamos. Ellos los escucharon, esas palabras, primera y única vez antes de Jesús ascendiese a su Padre, y uno por uno se fueron yendo a diferentes lugares del mundo. Marcos, el mismo que escribió el Evangelio de Marcos, se fue a predicar el Evangelio en Egipto. Mateo, el autor del Evangelio de Mateo, se fue a Siria. Está en las noticias hoy en día Siria. Todo el mundo ha escuchado de Siria. Se fue a Siria, donde expandió el reino de Dios, y ahí en Siria lo asesinaron. Pablo fue decapitado en Roma, Italia. Pedro, al igual que Pablo, fue asesinado en Roma, Italia. El apóstol Juan fue a predicar a Turquía, en Éfeso, y fue aislado. Lo trataron de asesinar metiendo en una olla de aceite hirviendo, pero Dios le guardó la vida y lo aislaron a la isla de Patmos. Andrés fue a predicar a la región Cáucasa, que actualmente es Rusia hoy en día. Tomás, el que dudó de que Cristo realmente había resucitado, primero fue a Afganistán, lo que es hoy en día Afganistán, a predicar. Pero Tomás de ahí navegó al sur de la India, a Chennai, India, donde predicando el evangelio por años, pero él a las 4 de la mañana subía en una montaña para pasar tiempo a solas en oración con Dios, y unos hinduistas fundamentalistas vinieron atrás de él y con un bate aquí en la nuca lo asesinaron. Pero en honor al apóstol que les trajo el evangelio, hasta el día de hoy en el sur de la India, los cristianos se identifican como cristianos tomasinos. ¿Por qué? Porque cada uno de los hombres que escucharon estas últimas palabras de Jesús, no solamente lo memorizaron como un versículo más de memorizar de la escuela dominical, no solamente cantaron canciones de ese versículo, ellos hicieron algo más impactante todavía. Lo obedecieron, lo hicieron. Ellos se fueron, cada uno de su tierra natal, de su pueblo materno, con el fin de anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque las últimas palabras de Jesús fueron, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso fue lo que Jesús nos mandó a hacer.
En Mateo capítulo 24, verso 14, no lo busquen. Otro versículo conocido. Dice: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las pántate etna. En griego, naciones. Pero literalmente, la palabra naciones antiguamente no implicaba nación o país geopolítico, sino que la palabra nación, o en griego pántate etna, es grupo étnico, familia o clan étnico. Y Cristo dijo esto: el evangelio del reino de Dios tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio. Y la palabra aquí testimonio habla mucho más acerca de un pacto, o sea, el testimonio de nuestro Dios. ¿Cuál es el testimonio de Dios? Dios, en el principio de la Biblia, dio el orden de lo que deseaba: llenar la tierra. Génesis 1:28. Fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Abraham, te estoy llamando para bendecir a todas las familias. Desde un principio, el plan de Dios, la misión de Dios, la promesa de Dios es llenar la tierra. Y Cristo dijo: yo no regreso hasta se cumpla esa promesa. El evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio de promesa, pacto de promesa a todos los pántate etna, grupos étnicos de la tierra. La razón por la cual yo dejé un ministerio de más de 1000 miembros y me dedico a lo que dedico hoy es porque no se ha cumplido esa promesa, porque todavía no se ha terminado esa tarea. Y la iglesia local es el eslabón esencial para cumplir esa tarea. Pero para que la iglesia local pueda cumplir esa comisión que Jesús nos encomendó, tenemos que entender cuál es el objetivo de la iglesia local. Y de eso voy a hablar delante de todo el estudio bíblico. Espero que al final por lo menos llegue a ser bastante claro. Entonces, sus últimas palabras: vayan y hagan discípulos. Y se fueron. Su promesa es: yo no volveré hasta que se haya cumplido esa promesa de que el evangelio se va a expandir. Esa promesa sí se va a cumplir. Cuando Juan estaba aislado en la isla de Patmos, a la costa de Turquía, él vio una visión celestial. Apocalipsis 7:9. He aquí vi otra multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas que estaban sobre la faz de la tierra. ¿Cuántas? Todas las naciones, pueblos, tribus, lenguas. Exactamente lo que Jesús dijo en su promesa: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a quienes, a todos los pueblos, naciones y etnias de toda la tierra. Y Juan dice: esta multitud, había individuos, hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños, niñas, de todas las naciones, tribus y lenguas, delante del trono. Y estaban vestidos con vestiduras blancas y tenían palmeras en la mano y clamaban a gran voz: salvación pertenece a nuestro Dios y al Cordero que está sentado en el trono. Pero esa promesa no se ha cumplido todavía. Esa visión no se ha hecho literalmente en el mundo hoy. Como la ciudad que yo visité en el norte de Irak, de 3,5 millones de personas, en la cual había cero presencia del evangelio. Literalmente hay miles de ciudades como esa. Hay millones de personas en nuestro planeta que todos tienen Facebook, todos tienen Instagram, todos tienen celular, todos toman Coca-Cola, pero casi más de 3,000 millones de ellos no hay una sola iglesia cerca de ellos. No hay una Biblia en su propio idioma. Facebook sí, pero la palabra de Dios no.
y no hay un solo cristiano. Ese es lo que Cristo está atendiendo, dirigiendo en Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, Cristo nos da una serie de 7 parábolas. Ahora, si tú no te dormiste en la escuela dominical, te sabes por lo menos 2 o 3 de ellos. Quizás no las 7. Pero yo crecí yendo a la escuela dominical y yo me aprendí estas parábolas del sembrador. Parte cayó junto al camino, parte cayó en pedregal, parte cayó donde brotaron las hierbas y ahorcaron, pero parte cayó en buena tierra donde produjo fruto a 100, a 60 y 30 por uno. Pero la siguiente no es tan conocida, pero es importante. Un sembrador salió y sembró buena semilla, pero su enemigo sembró cizaña. La tercera es la semilla de mostaza. La cuarta es la medida o las medidas de levadura. La quinta es el tesoro escondido. La sexta es la perla de gran precio. Y la última es la red de pescador que atrapa toda clase de pez. Ahora, en un solo capítulo tenemos 7 parábolas. En primer lugar, hay que comprender cuál es la importancia de una parábola y por qué Jesús solía enseñar con parábolas. Una parábola, si están anotando, ahora si tienen memoria fotográfica, ningún problema. Pero si ustedes como yo que se le olvidan las cosas, que yo ni recuerdo lo que desayuné hoy, yo sí tengo que anotar las cosas. Pero una parábola es esto: una realidad terrenal que Jesús usa para explicar una verdad espiritual. Esa es una parábola, tan sencillo es. Es una realidad terrenal, real de la vida. En México tenemos un programa que se llama Casos de la Vida Real. Este es un caso de la vida real. Pero el objetivo no es el caso de la vida real. El objetivo es tratar de hacernos entender una verdad espiritual. Pero algo interesante acerca de cada una de estas 7 parábolas: todas o comienzan o contienen una sola frase: el reino de los cielos es semejante. Note lo que dice versículos 10 y 11. Acercándose los discípulos le dijeron: Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Versículo 11. Jesús les respondió: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. ¿De qué se tratan estas parábolas? De la frase que aparece en cada una de ellas. Cada una de las parábolas se tratan del reino de Dios. Cristo nos está explicando verdad espiritual, algo que nuestra mente terrenal a veces no capta de inmediato, acerca de su reino, acerca del reino de nuestro Dios. Él quiere que veamos. En otras palabras, estas parábolas realmente no se tratan de sembradores, no se tratan de maíz o de trigo o de cizaña, no se tratan de mostaza, no se tratan de levadura, no se tratan de tesoros, perlas y peces. Las 7 parábolas se tratan de una sola verdad. Y Cristo nos está revelando esta verdad. ¿Cómo inicia? ¿Cómo se va expandiendo? ¿Y cómo se va a culminar mi reino en este mundo? El reino de nuestro Dios no es un reino físico, no es un país. El reino de Dios
es un reino espiritual de hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños y niñas que voluntariamente le hacemos a Cristo nuestro amo, nuestro Señor, y seguimos sus principios por encima de todo lo demás, y realmente somos más leales al reino de Dios que cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Ese es el reino de Dios. Lo que nos une no es nuestro idioma. Lo que nos une no es nuestra pasión por el fútbol, porque algunos países ganan nuestro país mucho más que otros en el fútbol, y eso no nos une. Pero lo que sí nos une, algunos se ríen porque ya saben a qué estoy insinuando, ¿verdad? Usted dice, hermano, parece un poco amargo. Sí, estoy amargado. Pero lo que sí nos une es de que no somos, como dijo la India María, ni de aquí ni de allá. Somos de Él. Somos participantes, ciudadanos, hermanos de la misma familia en el reino más grande que jamás ha existido en este mundo, el reino de nuestro Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo inició el reino de Dios? Y aquí empezamos con las primeras dos parábolas. Y es interesante que las primeras dos parábolas literalmente están narrando la misma historia. De hecho, lo vamos a ver en cada uno de los pares de parábolas consecutivas. Los dos hablan de tres cosas principales: de un sembrador, de semilla y del campo. De un sembrador, de semilla y del campo. En la primera parábola, he aquí salió un sembrador a sembrar semilla, y encontramos cuatro campos distintos. La siguiente parábola, he aquí salió un sembrador a sembrar semilla. El enemigo sembró cizaña, pero el sembrador sembraba buena semilla en el campo. Es la misma historia. Cuando entendemos quién es el sembrador, y en ambas parábolas el sembrador es el mismo. Cuando Cristo explica estas dos parábolas, ¿sabe lo que encontramos? Que el sembrador se llama el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Ahora, hay muchas frases, muchos títulos que Cristo pudiera haber usado para hablar de sí mismo. Él pudiera haber dicho: el que siembra la semilla aquí es Emmanuel, Dios con nosotros. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Alfa y el Omega. Es el gran yo soy. Muchos títulos diferentes. Pero ¿sabe cuál es el título que Cristo solía usar más que cualquier otro cuando Él se presentaba o hablaba de sí mismo? Hijo de hombre. Hijo de hombre. ¿Sabe lo que es la traducción literal de hijo de hombre? Esto es fascinante. La traducción literal de hijo del hombre es hijo de toda humanidad. Hijo de toda humanidad. ¿Por qué es interesante? Porque el que inicia el reino de Dios en nuestro mundo es el Rey de Israel. Pero aquí Él no se identifica como el Rey de Israel, para que no pensemos que el reino de Dios solo es para Israel. Pero el que viene a sembrar la semilla para iniciar el reino de Dios aquí en este mundo se autoidentifica como hijo de toda humanidad, y nos da a entender que el reino que Él está sembrando en este mundo es para todas las naciones, no para una nación sola. Las siguientes dos parábolas encontramos en los versículos 31 y luego 33. En el versículo 31 dice: otra parábola les contó Jesús: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo,
Y de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando haya crecido es la mayor de todas las hortalizas, que se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y construyen en sus ramas sus nidos. Eso es interesante. Dice el reino de los cielos, el reino de nuestro Dios, empieza originalmente con un sembrador que viene para sembrar semilla. ¿Cómo se llama el sembrador? Hijo del hombre. ¿Qué significa hijo de hombre? Hijo de toda humanidad. Pero ¿cómo empieza esta semilla inicialmente? Y las siguientes dos parábolas nos van a relatar exactamente la misma verdad. En 31 y 32 dice que es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando haya crecido va creciendo, 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 a tal modo que las aves del cielo pueden hacer sus nidos en sus ramas. En el siguiente, en el versículo 33, note lo que dice. Dice, y les dijo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió 3 medidas de harina hasta que todo fue fermentado o leudado. Es la misma historia, porque acuérdense, una parábola no es tanta enseñanza del caso de la vida real, sino que es la verdad espiritual que está tratando de comunicar. Y esto es lo que Cristo está diciendo, de que el reino que yo estoy sembrando en este mundo, el reino hacia todas las naciones que yo mismo vine desde el cielo para sembrar en este mundo, comienza como una semilla de mostaza, chiquitita, comienza como una pequeña medida de levadura. Pero ¿sabe lo que hace la levadura? Exactamente lo mismo que hace la semilla de mostaza. Empieza a esponjarse y a crecer, ¿hasta qué punto? Hasta que todo fue leudado. Hace 7 años atrás tuve la oportunidad de viajar a Nepal. He estado en Nepal varias veces, pero esta fue la primera. Y estaba al pie del monte Everest en Katmandú. Y estaba en una reunión enseñando. Ahorita te voy a explicar de la reunión. Pero estaba en una reunión explicando, y ellos estaban narrando un poco la historia del cristianismo en el país indo-budista, que es una mezcla del hinduismo y el budismo. Entonces en Katmandú, en Nepal, perdón. Y yo aprendí de que en 1950 y algo, Nepal todavía permanecía como país totalmente cerrado. Ahora, cuando nosotros pensamos cerrado, pensamos, cerrado el evangelio. Sí, obvio, cerrado al evangelio. No, pero estaba totalmente cerrado. Ningún extranjero era permitido entrar en este reino totalmente cerrado. Y ningún nepalí podía salir hacia afuera del reino. Era totalmente cerrado. Por siglos había permanecido un país o un reino medio oculto. Pero cuando se abrieron las puertas y finalmente el mundo pudo experimentar y ver Nepal, ¿saben lo que algunos misionólogos descubrieron? En Nepal había 7 creyentes. La gente no sabe de dónde salieron, cómo abrazaron el evangelio. Lo único de que la gente, porque el cristianismo es bastante nuevo en Nepal, dice, lo único que sabe, no supimos cómo conocieron a Cristo, pero cuando ya todo se abrió, había en Nepal 7 creyentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay más creyentes sentados en la primera fila de su iglesia que en todo el país indobudista de Nepal en 1950. Pero ¿sabe lo que hicieron esos 7 semillas de mostaza? ¿Sabe lo que pasó con esas 7 medidas de levadura en los próximos años? Ellos comenzaron a predicar y más personas empezaron a abrazar el evangelio.
y la reunión que yo fui invitado para enseñar, había 1,600 plantadores de iglesias que habían venido desde las montañas, de la selva, de las aldeas, de las ciudades, literalmente todo. Y hoy en día se calcula que hay entre 2,5 millones y 3 millones de creyentes evangélicos en el reino indo-budista de Nepal. ¿Por qué? Porque el sembrador soberano, Cristo Jesús, hijo de toda humanidad, nepalí incluido, llegó a Nepal y sembró 7 semillas de mostaza, 7 pequeñas medidas de levadura. Pero la semilla no quedó como semilla, y la medida de levadura no quedó así, empezó a esponjar. Y hoy en día el único país en toda esta región del mundo que ha ratificado su constitución para permitir libertad de religión es el reino indobudista de Nepal. ¿Pero por qué? Porque lo que empezó como una semilla de mostaza, lo que se inició como una pequeña medida de levadura, empezó a crecer y a crecer y a crecer. En 1950, perdón, en 1900, 124 años atrás, desde la frontera del río Bravo de México y Estados Unidos hasta el punto más abajo del cono sur, con Chile y Argentina, en toda América Latina había 50,000 creyentes evangélicos en toda América Latina. 124 años, 25 años después, somos 100 millones de cristianos evangélicos. Más de 520,000 iglesias evangélicas en América Latina, no contando los casi 50 millones de cristianos evangélicos vecinos nuestros que hablan portugués. ¿Sabe lo que eso significa? Lo que se inició como semilla de mostaza, lo que se inició como una pequeña medida de levadura, hoy en día se ha cumplido exactamente lo que Cristo dijo que sucedería en el reino suyo, en el reino de Dios. Las siguientes 2 parábolas también están narrando la misma verdad. Nota lo que dice en el 44. Dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo el hombre vuelve a esconderlo, y de alegría por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ahora, ¿cuántos han tenido algún sueño de ganar la lotería, de encontrar un tesoro antiguo de los españoles antiguos que vinieron a conquistar en el siglo XV nuestras tierras, y encontrar esos centenares de oro, esas monedas antiguas? En México los escondían, esas monedas de oro, en las paredes de adobe. En la segunda iglesia que yo fundé había una pared de adobe, y yo estaba escarbando para hacer la cimentación. En la Ciudad de México es zona sísmica y tiene que ser 2 metros de altura, 1,5 metros de ancho, todo lo que es la cimentación. Y ya un mes estaba escarbando y no avanzábamos mucho. Y mi suegro, que ganamos para Cristo, me dijo: oye, Rafa, tú sabes que antiguamente los españoles metían ollas con todas sus monedas de oro escondidas en las paredes de adobe. Yo aventé la pala, yo dije: vamos a tumbar la pared, a ver si nos toca suerte, y contratamos albañiles para que hagan esto. ¿Sabe? Todos hemos soñado. En México se sueña de que un día van a encontrar un maletín con $5 millones que un narco que se echó a la fuga y lo dejó ahí. Todos sueñan así. Pero adivina qué, en el 44 este tipo sí encontró el tesoro. Lo que la mayoría no soñamos, a él se le hizo. En México decimos: le pegó al gordo, le atinó,
le pegó al gordo. Encontró el tesoro, pero nota la reacción de aquel chico dichoso que encontró el tesoro escondido. Regresa y vende todo lo que tiene para poder comprar el campo y así tener el tesoro escondido. Quédense ahí. Seguimos leyendo la siguiente parábola. El reino de los cielos, versículo 45, es semejante a un mercader que busca buenas perlas, y al encontrar la perla de gran valor o la perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y lo compró. Es la misma historia. Son dos ejemplos diferentes, pero en esencia es la misma historia. Y esta es la historia. El sembrador soberano, el Hijo de toda humanidad, Jesús, viene a establecer su reino, porque las parábolas se tratan del reino de Dios. Viene para establecer su reino aquí en el mundo. ¿Quién es el fundador? El Hijo de toda humanidad, el Hijo del hombre. Él es el fundador del reino de Dios aquí. Entonces, esa empieza chiquitita, con 12 apóstoles, 120 discípulos, luego 5,000, luego, 3,000, luego 5,000, y se va extendiendo. Cristo dijo, así va a ser, como una semilla de mostaza que va creciendo, como una pequeña medida de levadura que se va esponjando. Pero luego dice, esa misma semilla va a llegar a lugares. Antes de continuar, déjame contarte una historia y entenderán lo que estoy diciendo. Hace 8 años conocí a un amigo de Bagdad. Yo he ido a Irak más de 35 veces en los últimos años, y se llama mi amigo Ali. Y un día Ali saca su celular y me muestra una foto de un chico que tiene una máscara negra, tiene 2 espadas en la mano, tiene munición aquí, munición acá, y una bandera negra con caligrafía blanca atrás. Y le dije, Ali, ¿quién es este terrorista? Me dice, Rafa, esa foto soy yo, hace 15 años atrás. Ali, ¿tú? Yo era un joven islámico muy devoto, y a los 24 años yo abordé al imam de nuestra mezquita porque me sentía muy lejos de Dios. Yo podía percibir cuánto yo había pecado en contra de Dios y me sentía muy sucio, y la verdad no sabía qué hacer con mi pecado. A propósito, ese es el problema de todas las demás religiones del mundo, que no saben qué hacer con su pecado. No saben qué hacer con su pecado. El imam tampoco no sabía qué hacer con su pecado, porque el imam le dijo a Ali, lo que tienes que hacer para purificarte es leer y memorizar todo el Corán. Y mi amigo de 24 años en ese momento memorizó todo el Corán en 2 años. A propósito, miles y miles y miles de jóvenes islámicos memoricen todo el Corán. Y lo más irónico, que en algunos casos como Indonesia o la India o en otros lugares, ni el árabe hablan y lo aprenden en árabe, lo memorizan en árabe, aún sin saber. Y así le pasó a Ali, porque al final de los 2 años él quedó más confuso que antes. ¿Sabe por qué? Porque el Corán no está escrito como la Biblia, no está escrito en orden cronológica, no sigue una secuencia. Y él memorizó todo el Corán, pero en vez de sentirse más purificado, más limpio, más cerca de Dios, el inverso. Estaba más confundido, tenía más preguntas ahora que nunca. De nuevo abordó a su imam. Imam, no sé qué hacer, esto me ha pasado. Memoricé todo, ¿me puedes probar? Y el imam dice, no, Ali, te falta un paso más. ¿Cuál es ese paso, imam? Ahora tienes que enlistarte en el ejército de Allah y pelear por la causa justa contra
los infieles. Yihad. Y así podrás purificarte para el día del juicio. Él se metió en un grupo islamista donde usaban máscaras y portaban armas. Y un día mi amigo Ali, de 26 años de edad, caminando por las calles de Bagdad, escucha algo que jamás había escuchado en su vida, porque en el Islam no escuchan música. Los chavos rebeldes sí, pero no son buenos musulmanes estos chicos. Pero los devotos no escuchan música, y menos en su mezquita. Rezan sus oraciones, porque salió del siglo XVI y era la costumbre en ese tiempo de rezar sus oraciones, y ellos lo siguen haciendo. Sus sermones son rezados también, así que, pero no cantan, no se reúnen para cantar, no se cantan de este lado a este lado y viceversa. No hacen eso, nada parecido. Y él escucha música y él está tratando de purificarse, pero no deja de ser chavo. Dice, me voy a acercar. Y se va acercando y le va intrigando más, y sale y escucha gente cantando, y se queda fuera de una casa, de la puerta de una casa, y él puede ver, no lo pueden ver a él, pero él puede ver, hay como 20 personas y están mirando por acá, y él está ahí atrás, y él los observa y escucha cánticos, pero no sabe ni de qué están cantando. Y los ve aplaudir, los ve levantar las manos, aunque él solo puede ver sus espaldas, es muy notorio que son muy contentos, y le intriga, y se queda, y finalmente escucha una frase cuando se le prende el foco: Jodaband Isa al-Masih, Jodaband Isa al-Masih, que significa gloria a Dios por Jesús el Mesías. Y se da cuenta, ellos son los infieles. Ahora él tiene una tremenda lucha, porque él ha sido entrenado a denunciar o a matar o encarcelar estos infieles para purificarse, para salvación en el día del juicio. Pero él no lo quiere admitir abiertamente todavía, pero le intrigó, le gustó, y dijo, voy a esperar. Y siguen cantando, y de repente un pastor ancianito se para enfrente y habla una Biblia grandota y empieza a leer de Mateo capítulo 5 las bienaventuranzas de Jesús. Y mi amigo Ali dijo, Rafael, yo siendo un joven que había memorizado todo el Corán y terminé más confuso, con más dudas y preguntas que con las cuales inicié, inmediatamente mi corazón fue cautivado al escuchar el sermón en el monte de Jesús. Y él tenía una controversia en su corazón, una paradoja, no sabía ni para dónde ir. Y la forma de que él pudo racionalizarlo, dijo, no, Allah es misericordioso. En vez de denunciarlos o matarlos, yo también voy a ser misericordioso. De hecho, yo los voy a ayudar a volver al Islam. Yo voy a venir a todas las reuniones de esta pequeña iglesia, ellos con su Biblia, yo con mi Corán, y yo les voy a mostrar que el camino del Islam es el justo, y ellos van a volver, y yo pues voy a estar más cerca de Dios. 6 meses después de no haber faltado una sola reunión, cita al pastor y dice, pastor, ya no puedo más, me voy a entregar totalmente a Jesús, estoy abandonando el Islam, voy a abrazar, voy a recibir a Cristo, y públicamente voy a declararme que soy seguidor de Jesucristo. El pastor le advirtió, dijo, Ali, pero tú sabes, si tú haces eso público, tu padre, tus tíos te van a buscar para matar. Y esto fue textualmente
lo que dijo mi amigo Ali: pastor, he encontrado el tesoro que he buscado toda mi vida. Estoy dispuesto a renunciar todo para conseguir ese tesoro. ¿Sabe por qué? Porque la semilla que sembró el sembrador soberano, el Hijo de toda humanidad, Jesucristo, que va creciendo enorme en algunos lugares, pero cuando finalmente llega a aquellos lugares donde nunca ha crecido, donde nunca había sido sembrado, cuando la gente por primera vez puede percibir de qué se trata el reino de Dios, cuando por primera vez pueden percibir de qué se trata tener una relación de intimidad con Dios como mi Padre, de qué se trata seguir a Jesús, mi Maestro, el que escribió: bienaventurados los pacificadores, el que entrega la otra mejilla. Totalmente controversial para él. Él dijo: he encontrado el tesoro que buscaba toda mi vida. ¿Y sabe lo que hizo Ali? Fue y vendió todo cuanto tenía para adquirir el tesoro y la perla preciosa. Empieza el reino de Dios con el sembrador soberano. Es como semilla de mostaza, chiquitita. Es como una pequeña medida de levadura que se va expandiéndose. Y finalmente, cuando llega, tal como dice Mateo 24:14, en todo el mundo, aquellos lugares que nunca ha llegado el evangelio todavía, los que finalmente escuchan las buenas noticias, los que realmente perciben, que pueden comprender la verdad del evangelio y entran en el reino, la reciben como un tesoro escondido, como una perla de gran precio. Pero la séptima parábola nos enseña cómo va a culminar esta era. Y note lo que dice verso 47: el reino de los cielos también es semejante a una red de pescados, una red de peces, de pescador. Dice: y se llenó de toda clase de pez. Gloria a Dios, que la pez aquí no es de un solo, no es puro bagre, no es puro tilapia, ¿verdad? No es huachinango a la veracruzana, no es puro pez así, no, es de toda clase de pez. Y note lo que dice el siguiente versículo: y una vez llena, la sacan a la orilla. De una vez que se llena. ¿Sabe lo que eso significa? ¿Cuándo va a venir Cristo? Cristo va a venir. Cristo va a venir. Yo recuerdo cuando estaba estudiando en el Instituto Bíblico en Monterrey, Nuevo León, salió un libro que 88 razones por la cual Cristo va a venir en el 1988. En el 1985, 86, 87, ese libro se vendió mucho. Aún en el 88, adivina cuándo ya las ventas se fueron de pique. En el 89, que Cristo no vino. Obvio. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo no sé cuándo va a venir Cristo. Pero Cristo dio algunas señales. Yo no puedo venir hasta que esto haya sucedido. El evangelio del reino se predique en todo el mundo, para testimonio, fidelidad, pacto a todas las naciones de la tierra. Hasta que se pueda cumplir Apocalipsis 7:9, Cristo no puede venir aún todavía. ¿Y qué sucede en la séptima parábola? La red se llenó. Se llenó. ¿De qué? De toda clase de pez, de las etnias, de todas las personas que tienen que responder al evangelio. Y dice el siguiente versículo: y una vez llena, la sacan. ¿Cuándo se va a acabar esta era? Hasta que la última pez se echa en la red del pescador. Entonces terminará esta era y el día del Señor vendrá.
Pero seguimos con la incógnita. Si entendemos que las 7 parábolas realmente no son 7 historias distintas y diferentes, realmente son 7 capítulos del mismo libro. Esos son las 7 parábolas, que siguen una consecuencia. Pero sigue siendo la misma pregunta que pusimos desde el principio: ¿cómo se va a expandir el reino a todas las naciones? Y la primera y segunda parábola son las que enseñan eso. Las únicas 2 parábolas de las 7 que son explicadas es la primera y la segunda. Y la primera es la más conocida, y lo he citado varias veces. Aquí salió un sembrador. Parte de la semilla cayó junto al camino, pero vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre piedras, que no permitió. Parte cayó donde brotó prontamente, pero luego fue ahorcado. Y en el versículo 22 de nuestro pasaje aprendemos que el materialismo, el amor al dinero, es la que ahorca y hace infructuosa la palabra. Pero parte cayó en buena tierra. ¿Y cómo sabemos que la tierra fue buena? Porque buena tierra, cuando tiene contacto con buena semilla, la reacción siempre es la misma: fruto. Fruto. Esa es la reacción. En las otras no había fruto, pero en el cuarto campo había fruto a 100, 60 y 30 por 1. Entonces vemos ahora cómo me llegó a mí en lo personal el evangelio. El sembrador soberano, hijo de toda humanidad, sembró su palabra en mi corazón. Y por un tiempo mi corazón fue como el que estaba lleno de piedras. Pero finalmente el evangelio me llegó cuando mi corazón era de buena tierra. Y ahora está produciendo fruto. Esa es la forma que sabemos que el evangelio haya llegado de verdad a una persona. Por eso Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Entonces, cuando nuestra vida produce fruto espiritual para el reino de Dios, ahora, si yo siembro en un campo y yo abro la fruta que yo he sembrado, ¿qué voy a encontrar dentro de mi fruta? Semilla. Si es papaya, va a ser un montón de semilla. Suficiente para seguir sembrando en mi campo y suficiente para sembrar en otros campos. La siguiente o la segunda parábola, y aquí vamos terminando, en el versículo 37, Cristo explica la parábola, la segunda parábola. Jesús respondió y le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Yo soy el sembrador. Él es el sembrador en la primera parábola y Él es el sembrador en la segunda parábola. Entonces Jesús es el mismo sembrador. Pero notan aquí en el versículo 8 que tanto el campo como las semillas son distintos que la primera parábola. El sembrador es el mismo, pero el campo ya no es el mismo, porque note lo que dice la primera parte del 38. Dice en el 38: el campo es el mundo. Ahora, en la primera parábola es bastante obvio que el campo es mi corazón. Junto al camino, piedras, hierbas, buena tierra. Eso habla de la condición del corazón de cada persona. Pero en la segunda parábola, el campo no es mi corazón. Dice: el campo es el mundo. ¿Por qué? Porque cuando buena semilla cae en buena tierra y produce fruto, y el fruto produce semilla, y cada uno de los frutos producen multitud de semillas, tenemos suficiente para sembrar en nuestro campo y para compartir con el resto del mundo también. Y ahora Cristo está diciendo: para que el evangelio crezca, los que hemos recibido el evangelio ya no somos el campo. Nosotros ya no somos el campo. ¿Sabe por qué? Buena semilla
buena tierra produce fruto. El sembrador no tiene que volver, porque la misma cosecha produce para seguir sembrando ahí y más allá. El sembrador ahora tiene su mirada en aquellos lugares donde la semilla nunca ha sido sembrada. Y nota lo que dice a continuación en el 38. Dice, no solamente el campo es el mundo, pero luego dice, y la buena semilla son ¿qué? Los hijos del reino. En la primera parábola, la semilla es el evangelio, es la palabra de Dios. Yo, sin conocer a Cristo, Él puso en mí el evangelio, buena tierra, en ti, buena tierra. Yo ya no soy campo, el mundo es el campo, pero ahora la semilla para el resto del mundo, escúcheme bien, soy yo, eres tú. Entonces, ¿cómo el evangelio se va a expandir a todas las naciones de la tierra? ¿Cómo se va a llenar la red de pescador? ¿Cómo vamos a cumplir Mateo 24:14, predicar el evangelio en todo el mundo? ¿Cómo se va a cumplir la profecía del apóstol Juan en Apocalipsis 7:9? Personas de todas las etnias del mundo vestidos en ropas blancas, adorando en unísono a un solo Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que nosotros ya no somos el campo, Jesús ya sembró su semilla en nuestro corazón, pero nosotros sí somos la semilla para el resto del mundo. Quiero terminar con estas tres verdades. Mi papá es campesino. Mi papá tiene 80 años hoy en día. Sigue sembrando. Cada que yo lo veo, él me muestra su hortaliza, lo que sembró, lo que envasó y todo. Yo nunca quise ser campesino, porque de niño él me mandaba deshiervar y me dolía mucho la espalda. Había un calor infernal. Yo dije, no, yo voy a estudiar, yo no quiero hacer esto. Pero mi papá sí lo hace a sus 80 años. Vamos a suponer que yo fuera campesino y mi esposa me manda. A mi esposa le gusta comer mucho los elotes. ¿Sí saben lo que son elotes? Maíz. En México, en septiembre y en octubre, hervimos los elotes en la calle, o sea, puestos en la calle. Luego los untamos con mantequilla o mayonesa, limón, sal, chile en polvo, y es la cosa más exquisita que has probado en tu vida. De hecho, se llaman esquites. Ese es el nombre. A mi esposa le encantan los esquites. Entonces yo siembro maíz. Yo salgo con mis 5 costalones de maíz en mi burro. Yo soy buen campesino, ahí voy. Pero hace un calor, de esos calores como la semana pasada me dijeron que estaba haciendo aquí en Córdoba. Y yo digo, no, espérate. Yo estudié en la universidad, yo no soy tonto. Y yo agarro mis 5 costales de maíz, los vacío todos ahí en un montón y me regreso fresco como una lechuga a mi casa. Y mi esposa Xochitl dice, oye, ¿ya sembraste todo? No, ya. Mira, aquí están los costales vacíos. Pero ¿cómo? Para que veas que yo soy bueno. Para que veas que yo sí sé. Ella estaba dudando, pero yo terminé rápido. Yo comprobé que sí. Pregunto, ¿en septiembre vamos a estar comiendo elotes? No. Existe una ley de la naturaleza, que semilla que está toda junta no germina, se pudre. ¿Sabe por qué es importante eso? Nosotros hemos malentendido el objetivo de la iglesia. Nosotros pensamos que el objetivo de la iglesia es construir graneros y amontonar cuanta semilla podamos. Ese no es el objetivo de la iglesia. La iglesia no es el granero. La iglesia es el semillero. Porque la semilla que se mantiene junta demasiado tiempo, en vez de germinar y producir nueva vida, se pudre. Esto explica mucho de nuestro cristianismo hoy en día. Cristianos amargados, negativos,
con cara de chupa limones que están en contra de todo. En la iglesia bautista tenemos sesión de negocio y yo siempre veía a aquellos hermanos, no importa lo que íbamos a hacer, están en contra. Ni saben por qué están en contra, pero están en contra. Yo estoy en contra. No, yo voto que no. Yo no quiero hacer eso. O sea, son unos amargados de primera. ¿Sabe por qué? Nunca fueron sembrados. Nunca germinaron. Nunca cumplieron su objetivo. Escúcheme bien, Dios ha colocado esta iglesia Nueva Vida en medio de universidades. ¿Pero con qué propósito? De darse cuenta que la juventud, y no solamente la juventud, pero nosotros los viejones también, no estamos aquí para seguir aquí toda la vida. Somos semillas para sembrar donde se necesita la semilla de Dios. Uno de los problemas que tenemos en nuestra iglesia, nuestro discipulado siempre es hacia adentro. Discipulamos a la gente para que puedan dar clases de niños y está excelente eso. Por favor, no lo estoy minimizando, ni mitigando, ni criticando, pero escúcheme muy bien. No todos. Yo he sido pastor por más de 30 años. ¿Sabe lo que me doy cuenta? Solo el 20% de la congregación hace el 80% del trabajo. ¿Sabe por qué? Porque no hay suficiente trabajo adentro de la iglesia. Pero ¿qué tal si el campo no es adentro de la iglesia? ¿Qué tal si el campo es afuera? ¿Qué tal si en vez de ser pastor y mi objetivo es de que la iglesia venga para escuchar mis sermones dominicales? ¿Qué tal si yo quiero producir discípulos, de que ellos estén produciendo fruto y que los lancemos en nuestra propia comunidad, en nuestro propio país, en otras partes de América Latina y hasta lo último de la tierra? ¿Qué tal si ese es el objetivo de la iglesia? La iglesia no es el granero, la iglesia es el semillero. Segunda verdad, vamos a suponer que yo el primer año cometí el gran error. Mi esposa me regaña, por tu culpa yo no comí esquites. Yo dije, yo tonto 2 veces no voy a hacer. Y yo agarro mis 5 costales y aunque haga calor yo los voy a sembrar. Ahí estoy todo el día de sol a sol y estoy llegando al último del campo. Ya está casi atardeciendo. Yo he trabajado arduamente. Ahora voy a regresar con las manos bien sucias a la casa para que mi mujer vea que yo sí trabajé por ella. Y estoy en el último del campo y de pronto la semilla me dice, Señor sembrador. Si usted no sabía, esa es la voz de la semilla. Usted no es campesino, por eso usted no lo sabe. Ay, espérate, Rafael. La semilla no habla. Perdón, esta es mi predicación. Cuando a ti te toca predicar, entonces no habla la semilla, pero ahora me está tocándome a mí. Y en este sermón la semilla habla. Y la semilla dice, Señor sembrador, no queremos que nos siembres aquí tan lejos. Aquí no saben lo que son las empanadas. Acá no saben ni hacer el asado correctamente. Y yo no sé si tú has visto, Señor Sembrador, en CNN en español, pero en este lado del campo está un poquito peligroso. Yo he estado mirando la tele y yo veo lo que está pasando y yo quiero que me siembras mucho más cerca de mi casa. Pregunto, ¿quién determina dónde la semilla es sembrada? ¿La semilla o el sembrador? Aquí tenemos un problema. Porque en la gran mayoría de los casos, los que están determinando dónde son sembrados son la semilla y no el sembrador. No el sembrador. Xochitl y yo pudimos solamente tener una sola hija. Mi esposa tuvo un tumor al año. No pudimos tener más, hubiéramos querido tener un montón de hijos, pero cuando uno tiene un solo hijo, una sola hija, se vuelve bastante sobreprotector de su hija o su hijo único. Yo me acuerdo muchas veces levantarnos a las 3 de la mañana, ir a la cuna para ver si todavía estaba respirando la niña, porque sentíamos que se nos iba, algo iba a pasar. A los 24 años, ella está en programa de maestría
y tomó un curso en Beirut, Líbano. Y estando en Beirut, ella estando en Beirut, estudiando en el Instituto del Medio Oriente, ella empieza a trabajar con una escuela, es maestra, en una escuela para niños refugiados. Una noche, a la 1:30 de la mañana, nos habla. Yo no sé si tú sabes, pero ninguna llamada después de la medianoche son buenas noticias. Y Xochitl y yo estábamos dormidos. Y yo agarro mi celular y veo Nayeli. Si Nayeli está en Beirut, ella sabe que es la 1:30, son las 9:30 de la mañana allá, pero donde vivíamos eran las 9:30, perdón, eran la 1:30. Y yo, medio sonámbulo, sí, hija, sí, ¿qué pasó? Apá, prende la tele. Hija, ya estamos dormidos, tu mamá y yo. Papá, prende la tele. Y agarro el control, la prendo y a primera planicie. Noticias de último instante. 5 cochebombas de terroristas estallados en Beirut, Líbano, donde está nuestra hija única de 24 años. Mi esposa despierta. Mi esposa tiene varios dones espirituales, pero tiene un don principal, la preocupación, y la ejerce muy bien. Ella escuchó la palabra bomba y Nayeli y despertó histérica. Hija, ¿estás bien? Sí, mamá, estoy bien. ¿Dónde? A 2 cuadras de la escuela donde yo estaba enseñando. Todos los vidrios estallados, pero yo y los niños. Y mi esposa empieza a hablar acerca de cómo te mandamos el dinero para comprar tu boleto de regreso. Y mi hija pintó la raya. Dijo, mamá, yo no te hablé para que me mandan el dinero para regresar. Les hablé para decirles que estoy bien y voy a seguir predicando aquí en Líbano. ¿Sabe por qué? Porque el que determina dónde se siembra la semilla no es la semilla, ni los padres de la semilla. Es el sembrador soberano. Hay uno solo digno de determinar dónde su semilla es sembrada. Es el Hijo de toda humanidad, quien es el Alfa y Omega, Emmanuel, Dios con nosotros, el principio, el fin, el Rey de reyes y Señor de señores, el que tiene toda autoridad. Es Jesús. Pero muchas veces nosotros determinamos nosotros mismos determinamos dónde vamos a sembrar nuestra semilla cuando a nosotros no nos corresponde esa decisión. La tercera y última, Dios busca lugares donde hay muy buena semilla para llevarlo a campos que no tienen nada o muy poca semilla. Uno de mis mejores amigos, a los chicos cimeños, la última noche, cuando el pastor Daniel Bianchi estaba mostrando varios de sus amigos, aunque tenían las caras borradas, cuando habló de la familia mexicana, estaba hablando de una de las primeras familias que enviamos al campo. Ellos están en la frontera de Irán, pero en Irak. Él estaba pastoreando la iglesia bautista Getsemaní. Yo había predicado su ordenación, el primer culto de su iglesia. Somos buenos amigos. Nuestras hijas mayores, su hija mayor, mi hija, tienen el mismo nombre. Mi hija es 2 años mayor que la de él. Ellos le pusieron el mismo nombre a su hija. Se llama igual, Nayeli. Son amigas desde la infancia. Él va conmigo en un viaje. Dice, Rafa, estamos orando para enviar una familia al Medio Oriente. Quiero ir contigo. Cuando vuelve, él
junta a los líderes de la iglesia. Dice, Dios ha contestado nuestra oración. Dios ha llamado a una familia de nuestra iglesia para plantarse en el Medio Oriente. Dijeron, amén, pastor, gloria a Dios. Pero ¿quiénes son? No sabemos quiénes son. Y cuando el pastor Ediberto dijo, la familia que Dios ha llamado soy yo y mi esposa, y estoy poniendo mi renuncia como pastor de la iglesia. A sus 44 años, con hijos, su hija mayor en la universidad para entonces, y 2 adolescentes, y se fueron allá. Habiendo estado como 2 años, Ediberto un día conoce a un joven que se llama Ashwan. Lo que Ediberto no sabía es que una semana antes Ashwan había tenido un sueño. Y esto es un fenómeno que está pasando en todo el Medio Oriente, que montones de musulmanes están soñando de un hombre vestido con vestiduras blancas, con los ojos tiernos, llenos de amor, y les dice, yo soy la verdad, la vida, el camino, la verdad y la vida, sígueme a mí. Pero no saben quién es, nunca han escuchado esas palabras, jamás. Y Ashwan soñó de Isa al-Masih y le asustó, porque nunca había escuchado esas palabras y nunca había visto semejante visión. Y él, una semana después, encuentra el primer mexicano que jamás ha conocido en toda su vida. Y tú eres de México, mira, ¿qué estás haciendo aquí? Oye, ¿qué te parece aquí Kurdistán? ¿Cómo lo ves? Y luego le hace la pregunta, oiga, señor Ediberto, ¿usted es cristiano o es musulmán? Ediberto dijo, mi familia y yo seguimos a Isa al-Masih. Y Ashwan le dijo, yo soñé de Isa al-Masih hace una semana atrás. Dijo, ¿tú me puedes interpretar la visión que tuve? Ediberto dijo, no, yo soy bautista y nosotros no hacemos eso. No le dijo eso, es broma. Dijo Ediberto, te puedo regalar un libro, que todo el contenido del libro habla de Isa al-Masih. ¿Cómo se llama? El Injil. Y este chico de 25 años leyó todo el Nuevo Testamento 3 veces en 6 semanas. Empezó a asistir a la pequeña casa iglesia que Ediberto había fundado, que ahora es la iglesia evangélica más grande de todo Kurdistán. Son como 150 personas, no es enorme, no es mega, pero es la más grande de toda esta zona. Entonces, pero en ese tiempo eran solo 15 personas sentados en el piso en una casa iglesia. Y Ediberto había traducido, ya Ashwan tenía como 6 meses asistiendo, y para celebrar el domingo de resurrección, él quería que cantaran una canción que cantaban en su iglesia, Salud, en México, que se llamaba Jesús el Mesías. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, bendito Cordero, Emanuel. Y él lo tradujo, y cuando Ashwan escuchó la letra, se desmayó. Y cuando despertó, estaba llorando. ¿Qué te pasó, Ashwan? Yo la semana pasada soñé esa misma canción, esa misma letra. Y llorando mira Ediberto y dijo, ¿qué significa esto, Ediberto? Y Ediberto le dijo, Ashwan, hoy tienes que decidir a quién vas a seguir. Hoy en día Ashwan es el director de música en la iglesia del pastor Ediberto. Pero ¿sabe por qué? Porque hace 12 años atrás el sembrador soberano visitó la Ciudad de México, y en el área de México que se llama Chalco vio una congregación de 600 miembros y dijo, aquí hay mucha buena semilla. Mira qué linda está esta semilla. Comen picante, pero como quiera, los quiero. ¿Cómo quiero esta semilla? Y Dios hizo que parte de esa semilla fuera enviada donde no había nada de semilla. ¿Y sabe lo que está pasando por primera vez en la frontera entre Irak e Irán? La semilla de mostaza está empezando a crecer. La levadura se está
expandiéndose y el reino de Dios se está cumpliendo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es un granero, la iglesia es un semillero. Nosotros no somos el campo, nosotros somos la semilla. Y yo no tengo potestad de decidir qué voy a hacer con mi semilla. Esa decisión solamente, exclusivamente, le corresponde al sembrador soberano, Jesús. Padre, hemos caminado a través de este texto y ciertamente nos has revelado verdades. Ahora vemos estas parábolas quizás para algunos como nunca los habíamos visto en nuestra vida. Y vemos que son 7 capítulos y todos están narrando exactamente la misma historia. El comienzo, el adelanto, lo que sucede y el final, Padre Santo. Pero el ingrediente o el eslabón perdido en todo esto es la semilla, la nueva semilla, los hijos del reino. Que nosotros podamos llegar delante de ti y decir: Señor, yo no tengo derecho de decidir dónde voy a plantar mi vida. Señor, soy tu semilla, me puedes enviar donde tú necesitas semilla. Así como estamos con ojos cerrados y cabezas inclinadas, hay muchos chicos que en esta iglesia que están estudiando carrera universitaria. Y el sueño quizás tuyo, de tus papás, de la sociedad, es de que te hagas un buen profesional, que te hagas un excelente profesionista, miembro de la iglesia, claro, pero que tengas pero quizás la razón por la cual Dios te permitió estudiar una carrera, y aun si estás a mitad debes de terminar lo que inicias, es porque quizás esa carrera no va a ser la llave para abrirte a ti las bendiciones económicas, pero va a ser la llave para abrir el evangelio para un campo que no tiene semilla, y tú eres la semilla. Tú eres la semilla. Quizás hay barrios bien marginados aquí mismo en Córdoba. En México tenemos barrios que ni la policía entra. Toda América Latina tienen estos barrios famosos. Los hermanos no van, pero ¿sabe lo que Dios necesita ahí? Semilla. Dios necesita semilla. Quizás te está enviando a uno de estos barrios, a un hospital o a cierta población. ¿Por qué la iglesia evangélica no está abordando prostitución, prostitutas? ¿Por qué no expandimos el reino de Dios en las zonas de prostitución, en las zonas de drogadicción, zonas de escasos recursos, o en etnias no alcanzadas? Ese propósito de que la buena semilla haya encontrado buena tierra en tu corazón, para que tú te conviertes en la semilla para el resto del mundo. Si tú estás aquí en esta mañana, dices: Pastor Rafael, te voy a ser honesto, aprendí algunas verdades que yo quizás no veía, aprendí algo nuevo de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo fui muy confrontado, fui muy desafiado, y la decisión que yo estoy tomando hoy es: no voy a retener mi semilla, la voy a entregar a quien le pertenece, al sembrador soberano, Jesús. Y Él la puede sembrar donde Él quiera y cuando Él quiera. Mi sí está sobre el altar. Levanta tu mano. Si Dios te está hablando, si Dios te ha hablado en esta mañana, levanta bien alto tu mano. Quiero orar por ti. Amén, 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 amén. Padre Santo, no conozco de todo esta iglesia. He escuchado su historia, un legado de fe, pero hay algo que yo sí percibo, que yo creo que es verdad. En estas 4 paredes hay buena semilla.
hay buena semilla, que el objetivo no son estas 4 paredes, el objetivo es la red de pescador, llenarla de toda clase de pez, para que de una vez que esté llena, se saca del mar y se pone a la orilla. Glorifícate en medio de nuestro Señor con estas decisiones que se están tomando en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Ha sido un enorme placer estar en este domingo en la mañana con ustedes exponiendo la palabra de Dios. Pastor, aquí le entrego. Agradecemos